En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido. Un libro eterno y cambiante y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, tu píldora literaria mensual. Yo soy Sinéad O'Connor y estoy muy contento de estar con ustedes. Bueno, ¿qué tal? Yo soy José y estoy con mi gran compañero Fede. Me corté el pelo para verte, querido amigo. Te queda muy bien. Me gusta ese look border psiquiátrico. Por supuesto. Que te queda muy bien. Yo tenía que traer el border psiquiátrico a este lugar, sino ¿quién lo iba a traer? Olvídate, y además viene a colación con lo Por que vamos a estar supuesto, charlando hoy. Hoy vamos a estar hablando de muchos temas que tienen que ver con mi corte de pelo. Ya van a ver en los libros que traigo. Me encanta el compromiso que tenés, porque, cambiás el look, digamos, en función de las necesidades narrativas que el episodio requiere. Por supuesto, yo doy todo. Me encanta. Todo por nuestro espacio. Alguien debería hacerlo, así que está muy bien que seas vos. Por supuesto. ¿Cómo estás? Contame. ¿Estás emocionado por el episodio de hoy? Sí, la verdad que sí. Este episodio debería haber salido hace como 2 meses, más o menos, que lo venimos charlando, y por diferentes cuestiones no habíamos podido concretarlo y veníamos haciendo algunas que otras cositas. Así que sí, estoy como muy contento de estar acá con vos. Acá en Group FM, gracias a Gonzalo que nos está operando. Siempre nos olvidamos de mencionarlo. Sí. Gonzalo nos opera, nos graba y nos edita. Yo creo que igual en algún programa podemos como hablar de él, podemos dar como un par de pistas, información a la gente, porque es un gran personaje que vale la pena desentrañar. Sí, me parece que podríamos comenzar a jugar un poco con eso. Lo vamos a plantear para la próxima. Hoy vamos a estar hablando de algo súper interesante que, como te decía, como recordábamos recién, venía medio postergado. Es la idea de libros inclementes, ¿no? Es cuando la literatura comienza a ahondar en textos sobre la naturaleza oscura del hombre, de la humanidad, ¿no? La parte más dark, los libros que se acercan de alguna manera a ese pozo sin fondo que tiene la representación de la maldad en la psiquis humana. Yo un poco pensaba en los textos que habíamos seleccionado y un poco en la temática, y originariamente la maldad siempre tuvo tintas de características sobrenaturales, ¿no? O sea, para explicar la maldad, la literatura clásica, siempre que se había asomado a esas vertientes narrativas, siempre caía, digamos, en episodios demoníacos, el diablo, espíritus, cierta visión ligada a lo fantástico sobre la naturaleza oscura del ser humano. Esa era como la explicación, era el pecado, era... la modernidad trajo, por supuesto, la psicología. Siglo XIX comienzan a aparecer, comienzan a postularse, algunos antecedentes tal vez un poquito previos en el siglo XVIII y algo, muy chiquito en el siglo XVII, pero la locura, la maldad, la perversidad, como eje central de la propia naturaleza humana, ¿no? Desbocada cuando las normas sociales nos sirven para contener y mostrar el horror del mundo, la literatura comienza a hacerse eco de esto, sin mirar hacia otro lado, sin echar culpas en entes que no podían ser demostrados, ¿no? Porque aparece verdaderamente una explicación racional en el mundo, y la literatura va a hacerse eco de eso y va a comenzar a traficar con esas narrativas.
Yo un poco leyendo hacia atrás, viendo, pensando un poco por qué nos asomamos a esos horrores, por qué nos asombramos a la literatura impiedosa, que un poco puede ser estas narrativas, pero también lo impiedoso pueden ser libros que de alguna manera forzaron los cimientos de una sociedad determinada, tal vez no hablando acerca de la naturaleza oscura del hombre, sino la naturaleza más salvaje, que no necesariamente es la más oscura, ¿no? Porque también ciertos tintes de libertad vienen acompañados de esto. Así que un poco vamos a intentar dilucidar a lo largo del episodio de hoy un poco de estas narrativas que se asoman al corazón de las tinieblas, como la novela de Conrad, que vamos a estar charlando un poco más adelante. Pero tenemos invitados, como cada episodio de Bibliófilos. Me gustaría que presentes a nuestro invitado del día de la fecha. Muy bien. Qué episodio que va a quedar en el recuerdo en cuestión de colaboradores, porque para mí es un momento súper especial. Como ustedes saben, yo tengo un canal de YouTube que se llama Libros en el Fin del Mundo, igual que en mi Instagram, y muchas veces cuando uno lleva tiempo generando contenidos en esa plataforma, es más o menos como cuando uno lee, uno se cree que lo hace en soledad, ¿no? Genera contenido, la gente te ve, podés intercambiar, ¿no? Como algún tipo de comentario, pero sigue siendo algo bastante solitario. Sí, unidireccional, ¿no? Claro, es de vos tal cual. hacia el mundo. Luego empezás de a poco, y yo no recuerdo muy bien cómo es, empezás como de a poco a formar comunidad con otros creadores, te empiezan a recomendar canales, y de un determinado comentario empezás a llegar a otros canales. Y yo llegué a un canal, un buen día, un canal que queda cruzando el océano en España, en Barcelona, en Cataluña, y me encuentro con un señor que se llama César Cañete. Este señor es escritor, es una persona que tiene muchísima experiencia en el sector editorial y además es un gran lector. Y él decide juntar todas estas cuestiones en su canal de YouTube. O sea, no es una persona que solamente habla de libros, que eso ya sería muchísimo, ¿no? Sino que incluso en su canal tiene un sector dedicado a hablar de las cuestiones del mundo editorial. Y también de las cuestiones que tienen que ver con la escritura, ¿no? Y con su beta de autor. El tema, por supuesto, si yo digo esto, estoy como haciendo, ¿no? Como puntuando ítems. Porque claro, yo acá no te puedo transmitir la maestría de esta persona. César es como, en cierto punto, encontrar un hermano o mirarte en un espejo. Yo cuando lo conocí sentí que estaba encontrando una persona que en cierto punto también me estaba representando. Y yo creo que a vos también te va a pasar lo mismo cuando lo escuches ahora. César es, como te decía, autor de una saga de novela negra. Él se especializa en lo que es la novela negra, la novela policial, que la podemos definir como la saga de Díaz Lamadrid. Está formada por 3 libros que se llama Máscaras, Hijos de una violencia sutil y La verdad sobre el caso del señor K. Es una saga que yo todavía no leí, pero que voy a leer prontamente, porque tiene como objetivo, nada humilde, de hacer explotar los clichés del género negro, ¿no? A mí te diría que me da la sensación que podemos emparentarla ni más ni menos, con diferencias, ¿no? de cuestiones argumentales, pero con la saga Millennium de Stieg Larsson, ¿no? Perfecto. En las cuestiones de renovar el género, ¿no? Y también tiene un libro de cuentos que se llama Nunca supe escribir, donde él juega un poco
también con ciertas cuestiones de género de la ficción breve. Estos libros se pueden conseguir en Amazon y también están disponibles para el servicio de el Kindle Unlimited. Por supuesto, si ustedes quieren seguir a César, que lo van a querer hacer después que vean esta participación, lo pueden seguir en su canal, que es César Cañete, en YouTube, y por supuesto en Instagram como Canete Novela, así con N, Canete Novela. Así que no se queden solamente con mi admiración y pasen a quererlo por sus propios medios después de escuchar lo que tiene para decir. Hola José, hola Fede, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro podcast Bibliófilos, que desde que lo empezasteis a publicar no me he perdido ni un solo capítulo, así que me hace muchísima ilusión estar con vosotros hoy y sobre todo, pues eso, que hayáis pensado en mí para participar con esta piececita. Cuando José se puso en contacto conmigo, lo primero que pensé al lanzarme un par de ideas sobre los libros de los que quería hablar fue ir directamente a la etimología de la palabra que me lanzó como idea, que no era otra que libros impiadosos. Y cuando me fui a mirar el significado, quiere decir, la palabra impiadosos, que no muestran piedad. Eso hizo que me pusiera a pensar en libros que habían sido impiadosos desde el sentido en que no habían mostrado piedad, cambiando, atacando y teniendo un impacto en la sociedad de una manera que cambiase conciencias o que se convirtieran en hitos culturales que han modelado la forma que tenemos de ver el mundo actualmente. El primer ejemplo de un libro de este estilo, que además es novela y que pertenece a una autora, a una mujer, es, para mí, Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, que nos dejó el noviembre pasado de 2011 y que es su primera obra publicada y que ganó el premio de la Sonrisa Vertical en literatura erótica que convocaba la editorial Tusquets. Bien, ¿por qué esta novela me parece perturbadora o impiadosa? Porque pone en el centro la sexualidad de una mujer en una época en que España estaba atravesando por cambios muy convulsos como es la transición. Ese periodo que va desde 1975 hasta, no sé, 1981, cuando el golpe de Estado. Bien, durante esa época tenemos a Lulú, la protagonista, que es una jovencita de 15 años que siente un morbo especial, un crush por el amigo de su hermano, Pablo, y con el que establecerá una relación íntima que le permitirá ir explorando su propia sexualidad en una época de libertad y de complejidad social, recién salidos de lo que os decía, una dictadura de 40 años. Pues bien, esta novela supuso que Almudena Grandes pudiera dedicarse completamente a la escritura y se convirtiera en una autora indispensable para contar la historia de España en el último siglo. Os recomiendo muchísimo una de las últimas entrevistas que le hizo Pablo Iglesias en su programa Otra Vuelta de Tuerca y que podréis encontrar por YouTube, en la que explica no solo lo que supuso para ella Las edades de Lulú, sino también lo que fueron los episodios de Una guerra interminable, que también os recomiendo muchísimo. De cualquier manera, esta sería una primera novela de aquellas que cambia la forma de ver las cosas y que orientan culturalmente por su carácter perturbador, por su carácter rompedor. Otra novela que es bastante impactante, pero que ya nos vamos al otro lado del charco, a Estados Unidos, sería la de American Psycho, de Bret Easton Ellis, que no solo es impiadosa o perturbadora por la idea que os decía antes de que pueda agitar conciencias, sino que lo es también porque su propia trama ya nos cuenta la historia de un yuppie norteamericano en Wall Street, cuyo materialismo y cuya forma de vida hedonista le llevan a estar completamente desconectado de su humanidad y acaba convirtiéndose en lo que el título nos habla, que es American Psycho. Una crítica al capitalismo, al neoliberalismo, al individualismo y a eso que nos acaba deshumanizando lo suficiente como para no saber exactamente qué es lo que está pasando. Sin duda, Bret Easton Ellis es uno de esos autores que ya fue un fan terrible de las letras americanas o norteamericanas con su primera novela Less Than Zero, menos que cero, que también mostraba a un grupo de adolescentes que estaban bastante pasados de vuelta. En cierto sentido, siempre ha sido bastante fan terrible el amigo Bret Easton Ellis. Y esta es una de sus novelas, cumbre y perturbadora donde las haya.
Bien, ahora dejadme dejar de lado el mundo de la ficción para meterme en un ensayo de no ficción que supuso un gran impacto en el momento de su publicación en 1992. Os estoy hablando de El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama. ¿Y por qué supuso un impacto? Bueno, porque tenía una tesis muy temeraria, por decirlo de alguna manera, en la que argumentaba que con la caída del bloque comunista, las democracias liberales serían la forma de gobierno que estaría en todos los países del mundo y eso nos llevaría a una uniformización bajo un sistema capitalista. Por supuesto, tuvo un grandísimo impacto en cuanto al triunfalismo de que era el primer mundo el que había ganado la batalla y había establecido como régimen político imperante pues las democracias liberales y un libre mercado que regía las relaciones entre los países. Después, más adelante, un tal Samuel Huntington sacó un artículo que se llama The Clash of Civilizations, el choque de civilizaciones, que rompe un poco con esta idea de uniformización que tiene Fukuyama y que, como hemos visto, no ha sucedido. El de Huntington, que creo que es del 96, lo que plantea es que los humanos, la humanidad, nos regimos por civilizaciones que están amparadas por religiones y las interrelaciones entre estos grupos de religiones, que él habla de que hay 9, son los que hacen avanzar la historia, son las que configuran el tipo de relaciones que establecemos entre civilizaciones. También, de nuevo, es un artículo, es un texto provocador e impiadoso porque intenta mostrarnos una fotografía de nuestra realidad con la que quizá no estemos de acuerdo, pero se esmera en fotografiar esa realidad en la que vivimos. Y ahora dejadme dar un pequeño salto de nuevo hacia la ficción, pero hacia el noveno arte, que no es otro que los cómics. Sí, ha sido un periodo, los 80 y principios de los 90, muy fructífero en el campo de la novela gráfica y tenemos un buen puñado de ejemplos de libros impiadosos que han cambiado la concepción de lo que se venía viendo que era el mundo de los cómics. Os voy a mencionar 4 autores de novela gráfica que han conseguido con sus obras cambiar la concepción que tenemos de los cómics. Dejadme empezar por Maus, de Art Spiegelman, un cómic casi autoficcional en que Art Spiegelman nos cuenta la historia de su padre y de cómo sobrevivió en Auschwitz, cómo esa experiencia traumática que tuvo en los campos de concentración influyó en la vida de su hijo, Art Spiegelman, que acabó ganando el Pulitzer con esta obra Maus. ¿Por qué es perturbadora? ¿Por qué es impiadoso? Bueno, porque rescata del olvido un tema como es el Holocausto y consigue que no se quede en el cajón del olvido algo tan execrable como fue el Holocausto. Otro de los cómics o de novela gráfica que me gustaría mencionar es Watchmen, de el amigo Alan Moore. Watchmen es una historia de superhéroes que tiene poco que ver con los superhéroes. ¿Por qué? Porque los deconstruye completamente y de una manera que no se había hecho hasta el momento y que sentó cátedra en lo que era el mundo del cómic y de los superhéroes. ¿Cómo no mencionar tampoco a el amigo Frank Miller con su El regreso del Caballero Oscuro? Es otra de esas novelas gráficas que le han dado la vuelta al arquetipo de Batman y lo han convertido en un Batman viejo, en un Batman que está dolorido y que tiene que volver de su retiro para enfrentarse a una amenaza en algo que le encanta a Frank Miller, como son las bandas y esta idea un poquillo neoliberal fascistoide que suele tener él de el arquetipo del superhéroe. Pero bueno, es imprescindible. Y la tercera novela gráfica sería Sandman, que mis compañeros Fede y José ya mencionaron y ya hablaron de ella en el anterior episodio de Bibliófilos y que por supuesto os invito a que lo escuchéis porque merece la pena. Bueno, como veis, me dejo en el tintero un puñado de libros de los que podría estar hablando bajo la epígrafe de libros impiadosos o perturbadores, pero creo que esto ha sido una pequeña muestra de ficción, no ficción e incluso novela gráfica. Fede, José, reitero el agradecimiento por dejarme este pequeño espacio en vuestro podcast y os agradezco muchísimo la oportunidad. Espero haber estado a la altura y no puedo esperar a escuchar lo que tenéis que decir vosotros de libros impiadosos y perturbadores. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad y os mando un besazo enorme desde el otro lado del charco. Nos vemos, compañeros. Bueno, buenísimo. Agradezco muchísimo a César la intervención, fue buenísima, estaba tomando un poquito de nota perdón, acerca de los títulos que nos presentó. Buenísimo, me pareció como súper acertado y me gustó mucho cómo tomara el concepto de libros impiadosos en función de libros que de alguna manera habían generado un movimiento sísmico importante en la sociedad de la época. Además, a mí lo que me llamó mucho la atención es la cohesión de su exposición
y al final da como a pensar que la historia no es otra cosa que una sucesión de rebeldías. Exactamente, ¿no? Hay todas concatenadas. Me gustó mucho el eje sobre el cual él comienza a traficar la data, ¿no? Arranca con Almudena Grande. Yo sé que vos sos muy fan de Almudena. Yo me emocioné mucho cuando la incluyó, y aparte con su primera novela, ¿no? Con Las Edades de Lulú, como él bien dice, una novela que es imposible no ubicarla en contexto, ¿no? En lo que es luego de la transición. Nosotros pensamos que España venía de, creo que eran 60 años. Muchísimo, sí. de franquismo, y no, con todo lo que es los años de la movida, y con esa jovencita que va a experimentar, ¿no? Una vida sexual bastante especial, y además pero además ponerlo en evidencia, ¿no? Porque la literatura, o la gran literatura, o la literatura de masas, o la más grande, siempre fue bastante tabú. Nosotros lo hablamos un poco en podcasts anteriores acerca de libros que de repente habían traficado con la sexualidad, ¿no? Y habíamos hablado, y bueno, y Almudena Grandes también aparecía. Había una cosa como muy paqueta. Este es un bestseller que irrumpe y que pone en manifiesto además que esa paquetería estaba de modé. O sea, que era un periodo que ya había pasado y que el público estaba deseoso de abordar temáticas más jugadas. Sí, pero además, fíjate una cosa lo que produce. Esta novela gana un concurso que se llama La Sonrisa Vertical, que era un concurso de novela erótica. Y a raíz de esta publicación, este concurso se empieza a hacer todos los años, y la novela ganadora comienza a ser publicada por una colección que se va a llamar La Sonrisa Vertical. O sea, el éxito de Las Edades de Lulú logra que el concurso se establezca, que la colección editorial de novela erótica exista, y no solamente publica a los ganadores de ese concurso anualmente en la editorial Tusquets, sino que esa colección de Sonrisa Vertical empiece a publicar a Bataille, empieza a publicar a Sade. Vos recordarás grandes obras de Sade publicadas en La Sonrisa Vertical en una edición de tapa rosa. Ajá. De Tusquets. O sea, y eso sucede por Las Edades de Lulú. Y otra cosa, digamos, Almudena podría haberse quedado en literatura erótica, pero no eligió eso. No. Fue simplemente después comenzó a escribir sobre otras realidades, claro, otras historias, digamos. No se quedó en el nicho que tanto éxito le había generado, ¿no? Y termina mostrando una versatilidad de escritura mucho más grande. Termina escribiendo Episodios de una guerra interminable, que son novelas relacionadas con la Guerra Civil Española y la posguerra, y ella siempre conoció el éxito en cualquier cosa que haya escrito. No, maravilloso. Después se habla, por supuesto, de American Psycho, gran novela de Easton Ellis, gran novela de mitad de los 90. Fue llevada al cine en el 2000 por Mary Harron con Christian Bale en el papel principal, transformándose en una película de culto. Yo la volví a ver hace poco, no pierde vigencia, está re buena, la novela está muy bien y la adaptación también. Yo creo que es una adaptación muy feliz, porque la novela juega sobre la ficción y la realidad de la mente de este personaje que se va a llamar Patrick Bateman, que es un personaje icónico dentro de lo que son novelas de características oscuras, ¿no? Este es un yuppie que se dedica a matar mujeres, y a lo largo de la trama de la novela, con una serie de perversiones y de psicosis que el tipo va atravesando, él duda si es cierto o no es cierto los eventos que ocurren. Luego no puede dirimir entre ficción y realidad. Y la novela permite ese juego de manera muy dúctil, porque la palabra tiene esa capacidad, y traficar y ponerla, digamos, en cine implicaba ciertas dificultades que me parece que la directora sortea exitosamente.
Lo cual está muy bueno. Si pueden leer el libro, si pueden ir a ver la película, háganlo. Las dos están muy buenas. Yo no leí nada de Breston Ellis, pero mi experiencia como librero me hace recordar que existe un libro que se llama Moon Park, que es la historia, es como una especie de continuación con el personaje, creo que es unos 15, 20 años después, que empieza con él en una fiesta y se entera que hay como un imitador, como un copycat, Ajá. que lo está imitando. Y él se pone como súper loco, como diciendo, yo soy el único, ¿cómo es que alguien me está imitando? Y empieza como una nueva historia con él como protagonista. Buenísima, esa no la tenía, no sabía que tenía continuación. Pero la novela es muy, pero muy buena. Es súper interesante. También habla, y acá me encantó porque yo traje algo de cómics para el día de hoy. Vamos a estar hablando de Crosset. Yo ya había seleccionado Maus para el día de hoy, y él lo nombra. Habla, por supuesto, de dos novelas gráficas enormes y divinas como son... después de Maus vamos a hablar un poquito más, pero Watchmen y El regreso del caballero nocturno de Frank Miller, y Watchmen del enorme Alan Moore. Alan Moore es una especie de Cervantes, o un personaje medio borgiano del mundo editorial de los cómics. Es un hombre que ha hecho cada obra de Alan Moore. Ha revitalizado las formas clásicas de narrativa del cómic. Mostró que el cómic podía ser muchísimo más, y Watchmen es una de sus obras más fuertes, que también estuvo llevada al cine por Snyder. En una versión, a mí me gustó igual, ¿no? Pero es una versión casi viñeta a viñeta. No es una adaptación, ¿no? Simplemente copió las viñetas, hace algunas modificaciones en la trama y demás, pero... está buena, yo qué sé. A él no le gusta, Alan Moore detesta. Bueno, es el escritor también de V de Vendetta, ¿no? Pero es un tipo muy peleado con las producciones cinematográficas porque no tiene los derechos de la obra, porque se editó con Marvel y DC. Y cada vez que sale una película acerca de su obra, el tipo sale a defenestrarla en redes y demás. Es un personaje muy particular. Y después, El regreso del caballero nocturno, que escribe Frank Miller y edita ya por mitad de los 80, mostrando, al igual que Watchmen, un poco la psicosis o una visión adulta y intentando ser más realista acerca del principio del superhéroe norteamericano, lo cual genera de nuevo, o sea, pensar en cosas como The Boys, por ejemplo, hoy que está tan en boga, una serie que también es de Garth Ennis, o Preacher incluso, ¿no? Que son versiones adaptadas en formato de serie, para un público más adulto y demás. Sería imposible sin estas dos obras. Son piedras angulares de una narrativa posterior que verdaderamente terminó acercando el cómic a un público más adulto, a un público más culto tal vez y un poco más crítico. Y que, si no me equivoco, va por esta cosa de humanización, ¿no? Sí, demostraron también un poco las contradicciones, digamos, ¿no? Porque los personajes superheroicos, por lo general, son héroes sin mácula, ¿no? O sea, son casi, tienen características mitológicas. Superman es eminentemente bueno, ¿no? Batman es eminentemente justo. Eran héroes sin fisuras. Y las narrativas sobre héroes sin fisuras tienen un límite. Entonces los personajes, después de 30 años de esas narrativas, habían caído en imposibilidades narrativas. O sea, no se podían seguir contando esas historias porque además el mundo había cambiado. Son personajes, estos personajes sin máculas, sin errores, habían nacido bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la polarización, digamos, de lo bueno y de lo malo estaba como muy claramente representada. En ese mundo polarizado, bajo la sombra del nazismo, los totalitarismos europeos y demás, surgen, por supuesto, de la factoría de Estados Unidos, con mucha potencia publicitaria sobre el American Way of Life, ¿no? Sobre las virtudes de ser un norteamericano. Y estos héroes, de alguna manera, los encarnan. Pero después
pasan los años 40, pasan los 50, pasan los 60, pasan los 70, ocurre Vietnam, ocurren bombardeos, el mundo entra en caos, la caída de las certezas en los 80, ¿no? Se da como toda una serie de cuestiones, y estos héroes y esas narrativas quedan de modé, o sea, no podían hablar a un público adulto, un público más cínico, y que además era un público que había crecido leyendo esas historietas, ¿no? Entonces era el tipo de 40 años intentando leer un cómic de Batman, pero que de alguna manera lo que ocurría y lo que esas historias contaban ya no la hablaban. Entonces aparecen Miller con El regreso del Caballero Nocturno y aparece Alan Moore con Watchmen, refundacionando esta circunstancia, poniendo a estos héroes como neuróticos. Le da el plus de la neurosis, que tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con la real dimensión humana, ¿no? Héroes agobiados por la culpa, héroes llenos de contradicciones, héroes obligados y obsesivos, y héroes además atravesados por un discurso político, porque siempre estos héroes, viste, yo qué sé, Superman era por la paz, la libertad y la justicia, ¿no? Como una especie de mantra falopa que andaba dando vueltas. Estos los ponen dentro del propio seno, del propio barro político, obligándolos a tomar posturas y accionar dentro de las que son las inherentes contradicciones de un país como Estados Unidos, con republicanos, demócratas, militarismo y demás, que todo aparece ahí generando historias como mucho más complejas y mucho más ricas en matices, y hablando en un público más adulto que estaba deseoso de esas historias. Entonces, todo lo que iba a venir después, todo lo que iban a ser los cómics de los 80, los 90, incluso hoy por hoy, casi a 40 años de las escrituras y de la publicación de estas obras, es impensable no tenerlas en cuenta, porque modificaron el estrato, la génesis de estos propios héroes, tocaron el canon, y generaron una riqueza narrativa mucho, pero muy copada. Así que, nada, me encantó que nombrara a Dark Knight y a Watchmen. Yo había traído y él nombra a Maus, de Art Spiegelman. Son estos dos libritos muy hermosos, editados. Maus, Art Spiegelman es un escritor de lo que sería como el underground del cómic norteamericano. O sea, no editaban en publicaciones superheroicas, eran más del palo de Crump, de un palo del editorial que había surgido, digamos, en California, en la costa este norteamericana, que era más liberal en el concepto y que de alguna manera era menos comercial en las propuestas. Entonces se permitían jugar porque era muy con la contracultura, eran publicaciones que habían nacido bajo la influencia de los beatniks, del propio rock and roll, del hipismo, del movimiento pacifista. Entonces tenían un discurso y una estética narrativa particular. Art viene un poco de ahí. Cuando el loco decide contar esta historia, decide contar la historia de su padre. O sea, es una autobiografía lo que va a contar. La historia transcurre cuando Art se pone de novio, comienza terapia, ya con 30 y pico de años, y en terapia descubre que nunca ha resuelto el suicidio de la madre. La madre de Art se había quitado la vida. Entonces decide, preguntarle por primera vez al padre, ahondar, ¿por qué mamá se quitó la vida? Y él sabía que los dos habían pasado por los campos de concentración de Auschwitz, y que eso había sido una sombra y un peso muy grande en la vida de ambos. Entonces va a ver al padre, y el padre se niega. Él dice en un momento que está haciendo como la caricatura del judío avaro cuando escribe al padre. Y un poco el padre representa eso, ¿no? Y él también intenta, de alguna manera, explicar esa figura. ¿Por qué el padre es como es? ¿Por qué es avaro? ¿Por qué es tacaño? ¿Por qué es mal llevado? ¿Y por qué no quiere contarle la historia de su madre? Él insiste, el padre le dice, tu madre tenía unos diarios, pero yo los quemé. Y ahí Art entra en crisis. ¿Cómo quemaste los diarios de mi madre? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, porque esa época ya pasó. Y como para compensarle, dice, bueno, está bien, ¿sabes qué? Te voy a contar la historia. Y va a comenzar a desgranar la historia de su familia en la Alemania de 1933. A partir de ahí comienza la narrativa, que es con la llegada de Hitler al poder,
ellos de familia judía, ascendencia judía, las persecuciones, la llegada a los campos de concentración, ¿no? Pero Art va a ser, en esta narrativa, un juego como súper interesante. Va a dibujar a los personajes en formato de animales, ¿no? Entonces, los judíos van a ser ratones, los nazis van a ser gatos, los norteamericanos van a ser perros y los polacos van a ser cerdos. Y uno piensa, cuando uno asiste un poco a los dibujos de Art, no son dibujos preciosistas, no son dibujos que tengan que ver con un hiperrealismo, son casi caricaturas. Yo creo que es un acierto en este caso, porque el horror de retratar historias que de alguna manera eran tan gráficas, ¿no? porque él está contando los horrores de los campos de concentración, si fuera una narrativa hiperrealista caería en una especie de morbo, y creo yo que con esto genera un alejamiento en el espectador y el horror queda en lo narrativo. O sea, el peso recae sobre el devenir de la historia y no en el morbo de la visualización de los cuerpos, ¿no? Es una obra profunda, intimista, descarnada con él mismo, con la figura de su padre y con el horror de los campos de concentración. Gana el Pulitzer, es una obra buenísima, es muy difícil permanecer impasible frente a Maus. Es una obra de literatura, más allá de que también es cómic, ¿no? Pero como pieza narrativa tiene una potencia desoladora. Así que quería cerrar con la locución de César, con la recomendación de Maus y con la mención de esto. Así que muchísimas gracias, César. Sin palabras, la verdad, increíble. Yo otra que no había leído, y vuelvo a lo mismo, ¿no? El prejuicio de los soportes. Y esto es lo que venimos reivindicando todo el tiempo, ¿no? Es literatura sin más, sin importar soportes. Sí, es literatura dibujada en todo caso, ¿no? Creo, a mí me gusta mucho Debret Viana, que nos había visitado hace poco, el gran Debret, le mandamos un abrazo. A mí me encanta, Debret dice, eso es literatura. Y cuando él dice, eso es literatura, la literatura puede ser un paisaje. O sea, como máxima expresión de belleza, dice, es literatura. Bueno, Maus es literatura. Bueno, ves, yo creo que vengo más del lado de la lingüística y la cuestión del lenguaje social. Yo me maravillo con las conversaciones, ¿no? Y yo las considero literatura. Está muy bien. Tendría que hacer lo mismo, ¿no? Con otros soportes. Igual, nada, he debutado en el cómic. Estás con Satman, por amigo. Supuesto. Así que nada, me falta... Por la puerta grande. Aparte, para pedir de regalo de cumpleaños el Eternauta. Así que ojo, que voy cada vez mejor. Muy bien. El Eternauta es una obra maravillosa. Ahora parece, no sé, yo todavía no tengo una confirmación oficial, pero andaban traficando algunos pósters que no sabían si eran fake o no. No. Es falso, me dicen acá. Pero era re lindo el póster. Estaba muy bien el póster. Qué lindo hubiera sido tener finalmente una versión cinematográfica. Pero sí, la serie parece que los derechos están, digamos. Lo que no sabe, lo que era falso, que había un estreno pronto. Todavía no se sabe cuándo viene. Ojalá llegue eventualmente. Ojalá. Volviendo un poquito a esto que habíamos dicho acerca del principio, habíamos estado hablando de estos libros que mostraban la naturaleza oscura de las personas, y tal vez el primero, debe haber otros, pero bien podría ser El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, un libro editado en 1899 que cuenta un poco la historia de Conrad después de su viaje al Congo, ¿no? En este libro, así la trama, el personaje principal, que va a ser el alter ego tal vez de Conrad, lo contratan para encontrar a un descarriado comerciante y empresario de una gran firma británica que se ha perdido en el centro del Congo. Era un tipo que había ido a buscar marfiles, ¿no? Y él tiene que ir a buscarlo. En la medida que se va adentrando, se va alejando de la civilización y adentrándose a este mundo
salvaje, se va adentrando al corazón de las tinieblas. Y cuando lo encuentra, el personaje se llama Kurtz, y cuando finalmente lo encuentre, va a encontrar esa faz del salvajismo y de la locura. La versión de Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, está basado en un guión adaptado al Corazón de las Tinieblas. Es una novela breve, muy bien escrita por Conrad, que pone el colonialismo, el racismo, la civilización y la barbarie, pero sin, ya que a mí me gusta esto porque Conrad tiene todas las características para poder ser tal vez uno de los escritores banderas del colonialismo británico, como lo fue Rudyard Kipling, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, en esta obra, Conrad no emite posicionamiento, no condena a Kurtz. Cuando vuelve del viaje, vuelve cambiado y vuelve preguntándose qué mundo es el que está loco. Lo cual me parece como súper interesante, porque lo modifica esa experiencia. Es un libro maravilloso. Es un libro maravilloso que obviamente deja reflexiones tan grandes que de esas reflexiones que te deja el libro, de esas cuestiones que te deja el libro, ha salido una de las mejores películas de la historia. Es más, la película es tan buena que el documental acerca de cómo se hizo la película es tan buena como la película y es tan buena como el libro. Absolutamente. Porque de ahí sale Apocalipsis Now, en mi opinión, ¿no? De las reflexiones, de la experiencia de lectura que te deja El Corazón de las Tinieblas. Porque si ustedes leen la novela, o sea, quiero tratar de poder comentar esto sin hacer spoiler, ¿no? Cuando uno lee la novela, que es como vos decís, es la mirada de ese abismo, ¿no? Es la mirada de ese descenso a la locura, pero no es a una locura cualquiera. ¿Qué es peor? ¿Ser salvaje o que una persona que tiene toda la razón de una civilización y de una cultura se despoje de ella? ¿Qué salvajismo es peor? O ser salvaje de repente no es tan malo. Y además aparece, porque también lo pone en evidencia la novela, es el salvajismo de la colonización. Es cuando la civilización avanza sobre, en teoría, culturas salvajes, trayéndoles el bienestar de la modernidad, pero que no les trae eso, les trae muerte, les trae enfermedad, les trae explotación, les trae muerte. Y además, tanto en la película como en la novela tenemos la famosa frase de horror. The horror, el horror. Y tanto en la novela como en la película no significan lo mismo, si vos recordás. Sí. Y a mí, por lo menos en la novela, me gusta quedarme con que la persona que dice esta frase en la novela, porque no es lo mismo que en la película, en la novela, que para mí ha aceptado el horror que ha cometido como civilización la Europa, ¿no?, hambrienta, la Europa ávara, y que finalmente ha comprendido lo que ha hecho en el continente, que por supuesto no terminarán de hacerlo, ¿no? No. Pero bueno, eso es lo que yo quiero pensar. Hay muchas posibilidades, mucha polisemia en esa frase cuando uno lea la novela, pero por eso que te digo, es maravillosa la novela y en cierto punto, no quiero decir ingenua, pero bastante suave para la época, obviamente, bastante indulgente, que por suerte después la literatura y los estudios postcoloniales serían como más pesados. Pero es el descenso, además, a los infiernos, ¿no? Es un viaje hacia el infierno del corazón del hombre. Pero bastante bien, ¿no? Porque abre la puerta y es como vos decís, ya viene con una pregunta e instala la duda, que ya es bastante, ¿no? Y además, de nuevo, no pone en eje, tal vez por vez primera, no pone el eje en una influencia sobrenatural.
es el hombre y su naturaleza oscura en evidencia, ¿no? Kurtz está loco o no. ¿Por qué está? ¿Qué lo ha llevado ahí? ¿Qué cimientos se han roto? ¿Qué cáscara se ha resquebrajado para poder erigirse como una especie de dios entre las tribus del África profunda, ¿no? Hay muy pocas adaptaciones cinematográficas, creo yo, o sea, no es lo que por lo general ocurre, que estén a la altura de la obra o que incluso la mejoren. Yo creo que acá Coppola trafica incluso un poquito más arriba Sí, absolutamente. que Conrad, lo cual es una gran novela, pero también es una excelente película en la versión ampliada que dura como 3 horas y pico. Sí, yo la vi también y es increíble lo que han hecho maravilloso. con la ampliada. Tremenda. Bellísima versión. Vos tenías otra que también venía ahí como media emparentada. Exactamente, porque me has dado el pie a que estamos hablando de los estudios postcoloniales y además yo pensaba, ¿no? Hablamos de libros impiadosos, libros perturbadores y yo acá quería dejar mi impronta también. Yo quería traer 3 libros que me hayan perturbado a mí y también un poco antes de entrar en esto reflexionar por qué buscamos la perturbación a la hora de leer. ¿Por qué estamos con esta cosa de no puedo soportar esta lectura pero no la puedo dejar? ¿Por qué necesitamos este tipo de lectura si a la vez no la podemos soportar? ¿Por qué crees? Yo no sé, yo lo vengo pensando. ¿Es terapéutico, como decían los griegos? ¿Es de alguna manera al leernos nos despojamos de esos propios demonios, nos asomamos a nuestras propias oscuridades? A mí lo que me ha pasado al principio es, por ejemplo, en estos 3 libros que yo traigo, es que yo no sabía que iban a ser perturbadores. Yo lo leí por diferentes causas. Pero podrías haberlos dejado. Claro, es que cuando estaba en el baile, no. O sea, nunca me ha pasado de decir, o sea, tengo que dejarlo. Sí me ha pasado de, me asfixia, me perturba, esto no lo puedo soportar, pero nunca a tal punto de tener que dejarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo sigo leyendo? Y yo creo que tenemos esta cosa de traducir lo demoníaco, ¿no? De decodificar demonios. No sé si para comprendernos a nosotros mismos. Tal vez para comprender al otro, porque el otro también es potencialmente eso. La locura, es más, hoy en los tiempos que corren, que está tan en boga los discursos de odio, intentos de asesinato, y posiblemente es tu vecino que guarda el germen de un crimen atroz. Yo creo que hay un poco de eso, me parece. Yo no sé si para estudiarnos a nosotros mismos, pero sí para estudiarnos los componentes sociales con los cuales convivimos de carácter diario, porque un poco estos libros muestran que la locura o la oscuridad no es algo que necesariamente esté lejos de tu vida cotidiana. Potencialmente, mira, no sé, pensemos en los casos de femicidio que asolan a la Argentina, donde vos tenías al tipo que era el kiosquero y te saludaba todos los días, y después llega a la casa y mata literalmente a palos a su mujer, ¿no? Y después aparece eso en televisión. Yo lo conocía, nunca me pareció, ¿no? O sea, potencialmente el horror está en cada uno de nosotros. Y un poco estos libros vienen a mostrar un poco eso, ¿no? Sí, además es eso. A mí me pasa con estos libros que es eso, es decir, uno está transitando esa historia, la está compartiendo, en cierto modo tiene una presencia en ella. Y yo no puedo no ser partícipe de eso. Es como una manera de estar presente y de, no sé si informarse, pero por lo menos de tomar conciencia, como vos decís, de la situación. Pero además yo pensaba también en mi época de librero, también como una forma de
postura política, porque había clientes que decían, no, yo quiero un libro que no hable de muerte, que no haya muerte. ¿Cómo no va a haber muertes? Todos los personajes se mueren en algún momento, y que sea bueno y que no tenga tristeza. Bueno, señora, vaya al cine, ¿qué quiere que le diga? Vaya a ver, no sé... Dale con Tillado. Sí, o un programa, vaya a ver un programa infantil de Panam, no sé, o sea, la literatura es todo atravesar y sufrir en cierto punto también. Sufrimos, nos alegramos, o sea, busca algo que... Nos fascinamos. Claro, ¿no? pero es todo vísceras y sangre en cierto punto. También hay también me parece que hay que entenderlo, que también hay un componente de morbo, ¿no? Que eso me parece es inherente a casi todos. ¿Qué es lo que te da morbo? No lo sé, capaz que eso cambia, ¿no? Pero morbo tenemos todos. ¿Qué forma adquiere ese morbo? ¿O cuánto lo peleamos? ¿O cuánto nos entregamos culpablemente o satisfactoriamente? Depende de cada persona. Pero el morbo está, el morbo forma parte de esto. Y muchas veces es el morbo lo que nos permite dejar de salir de estas historias macabras y demás. Vos no estuviste justo en ese podcast que hicimos con Matías Castro, en el cual hablábamos acerca de los orígenes del pulp, ¿no? Y uno de los orígenes del pulp eran las Penny Dreadfuls. Penny Dreadfuls eran estas publicaciones del siglo XIX que se entregaban por un penique. Vos comprabas el diario y por un penique más te daban una historia escrita por un ghostwriter, no estaban firmadas, que te contaban asesinatos escabrosos de la época. Entonces vos por un penique leías eso, que era una forma de literatura. Entonces te contaban la historia, no sé, de Jack el Destripador, las últimas aventuras de Jack el Destripador, las últimas teorías. Y lo que tenían eso eran que eran historias muy truculentas, basadas en descripciones muy concretas acerca de desmembramiento de cuerpos, asesinatos. Estaba puesto ahí como si fuera una especie de lo que después serían, muchísimo tiempo después, serían los programas amarillistas de crímenes que estuvieron tan en boga durante los 90, ¿no? Que era mostrarte lo más inhumano y para generar rating, ¿no? Y cuánto podían sostenerte. Hoy por hoy, bajo una lógica similar, también ocurre los click and baits de redes sociales, las coberturas de determinados eventos, ¿no? El morbo mueve y genera, esas ficciones atraen. Yo creo que la mejor manera o la mejor forma de ese morbo es la literatura ficcional, porque no trafica con víctimas de verdad, ¿no? No hay la deshumanización de la figura de la víctima. Pensemos de nuevo en los casos de femicidio, donde las noticias vuelven una y otra vez sobre las características de la víctima, victimizándolas nuevamente, volviéndolas a revivir el horror atravesado, porque genera likes, porque genera comentarios, porque genera visualizaciones, ¿no? Pero ahí vos tenés víctimas concretas y reales que vuelven una y otra vez a revivir el horror de lo que atravesaron en función de una maquinaria que necesita dinero, necesita espectadores y que alimente ese morbo. La literatura, en este caso, es inocua, es una ficción, es mucho más noble en ese caso, porque además permite un alejamiento, una reflexión, un posicionamiento estético-político, que me parece mucho más noble que los posicionamientos de los medios, digamos, con determinados temas hoy por hoy, desde hace un montón de tiempo. ¿No? ¿Estás por contar este? Sí, pero fantástico escucharte porque necesitaba como el marco, ¿no? de a mi perturbación también. Porque son 3 libros que definen mi perturbación, ¿no? Son 3 cimbronazos en mi humilde carrera literaria. Y este libro lo conocí de la mano de El corazón de las tinieblas, porque los leí juntitos y cruzados. Y es un libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, es un ensayo de estudios postcoloniales. Frantz Fanon es un psiquiatra de origen, no sé cómo se dice el gentilicio, pero vamos a decir
Martínez, es de la isla de Martinica, y él se fue a Argelia a luchar por la descolonización de Argelia. Luego escribió este ensayo muy famoso de los estudios postcoloniales y que después se universalizó no solamente en las luchas independentistas de lo que sería la liberación de los pueblos. En esta versión tenés prefacio de... Ahí voy a hablar de eso. Ok. No solamente en las luchas de la independencia de los pueblos, sino en cualquier tipo de independencia de cualquier tipo de minoría. Ahora también voy a referir a eso. Este libro, como bien decías, tiene un prólogo de Sartre, y tiene la característica de que el prólogo es tan famoso o más que la propia obra, que yo recomiendo muchísimo su lectura. Y, por supuesto, es todo un ensayo que habla sobre la colonización y la descolonización de Argelia. Es realmente perturbador y realmente doloroso porque obviamente todo lo que decimos del corazón de las tinieblas que por ahí tiene de ingenuo o de que pasa por arriba ciertas cosas, acá Fanon lo dice con todas las de la ley. Y tiene un capítulo que realmente es desolador, que se lo dedica por primera vez, porque yo no lo había visto nunca, a la salud mental de los colonizados y de cómo el proceso de colonización afecta la salud mental de los pueblos. Y también te lleva a pensar, y eso se lo recomiendo también, esta lectura se la recomiendo a todas las personas que formamos parte de Latinoamérica o del tercer mundo, y a todas personas que forman parte de cualquier tipo de minoría, porque todavía seguimos siendo colonia en muchos aspectos. Sí, claro que sí. Y a quienes formamos parte de una minoría, este libro también ilumina en un montón de cuestiones, porque te atraviesa en este sentido, porque tira como un montón de visiones, montones de realidades que, a pesar de haber sido escrito creo que en la década del 60, hay muchas cosas que siguen vigentes. Este libro lo podemos conectar, por ejemplo, con Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, ajá, con su teoría de la liberación, que están, digamos, interconectadas, porque esa gran frase que tenía y ese gran postulado que tenía Paulo Freire de que en todo oprimido vive la conciencia del opresor, tiene que ver con esto. Y vos pensate como individuo, ¿no?, perteneciente del tercer mundo, y encima, ¿no?, minoría, porque tenés dos opresores en vos, ¿no? Puede ser el heteropatriarcado, ¿no?, y tu condición de tercermundista. Así que hay muchas cadenas todavía para romper, y es muy interesante leerlo desde ese punto de vista. Y por eso cuando vos juntás, ¿no?, todos estos, es como un cono, ¿no? Si vos un cono y mirás para arriba, y cuando vos vas mirando para arriba y vas haciendo todas estas lecturas, a mí es un libro que realmente me perturbó muchísimo, porque es hacer esta conexión histórica, es hacer esta conexión social, es hacer esta conexión política, es hacer esta conexión sociológica, es decir, no ha terminado nada, aquí no se terminó nada, aquí no se rompió ninguna cadena, hemos tenido muchas conquistas, pero aquí no ha cambiado nada, aquí no ha cambiado mucho, solo tomó otro nombre. Entonces, eso a mí me dejó helado, ¿viste? Una verdad revelada. Absolutamente fue así. Entonces,
y también me entristeció un poco, ¿no? Porque tanta sangre se vierte, ¿no? A lo largo de la historia y es eso, nos hacen creer, ¿no? Que por ahí es un poco desolador lo que digo, ¿no? Pero por ahí que hemos ganado por ahí un montón de conquistas y después te das cuenta que por ahí no están así. Así que ese fue como mi primer cimbronazo perturbador. Es que no quiero decirlo así con todas las letras porque es pesimista, pero vivimos en una farsa, ¿viste? Y ahí me tomé un trago de whisky. Un poco con esta reflexión final que haces, yo vengo leyendo, fascinado desde hace 2 o 3 meses, a Joe Abercrombie. Le va a gustar mucho eso que decís a César Cañete, a nuestro colaborador. ¿Le gusta Abercrombie? Mucho. Yo me he cruzado por primera vez con una pluma exquisita y un tipo que me ha volado la cabeza. Estoy a punto de terminar el 8º libro de él. Tiene 2 grandes narrativas, digamos, ¿no? La primera es una trilogía que se llama La Primera Ley, que se llama La Voz de las Espadas el primero, Antes que los cuelguen, que es el segundo, y El último argumento de los reyes es el tercero. Es en un mundo fantástico, pero no es un mundo fantástico tolkieniano, es como de baja hechicería. La magia está presente, es más Canción de Hielo y Fuego de Martin, o sea, tiene mucho más de medieval, si querés, que de incursión mágica. Nos va a contar la historia de la Unión, que es una gran nación, que es como de la modernidad, ¿no? Y por otro lado está el norte. En el norte estarían los salvajes vikingos, ¿no? Que entran en pugna todo el tiempo con territorios en peleas con la Unión. Están siempre en cruce. El mundo después se va a ir ampliando, van a aparecer después lo que serían como los sarracenos o el mundo moro, con su profeta Kabul y demás dando vueltas que van a entrar en la discusión en los próximos tomos. Pero grandes rasgos son como 3 grandes naciones: la moderna, la Unión, el norte salvaje vikingo y las partes sarracena, ¿no? con otra cultura. En el medio de esto, la Unión está en crisis porque tiene guerras por todos lados. Los 2 protagonistas principales de esto no van a ser los reyes y los protagonistas de la trama, o sea, no son personajes de primera línea política. Los protagonistas de esta primera trilogía van a estar divididos en 2 lados. Nos va a contar la historia de 2 personajes. Uno se llama Logen, el sanguinario, que es un guerrero del norte, que se ve inmiscuido, digamos, en toda una trafulga política, que tiene que hacer una aventura para buscar un artefacto. Y va a ir con un mago en busca de este artefacto. Pero Logen está loco. O sea, este no es un Aragorn, no es un Stark, no hay nobleza en Logen. Logen se llama el sanguinario. Es un tipo que monta en cólera, mata amigo, mata pibe, mata nene, mata a cualquiera, en la sed de sangre que el tipo tiene, y viene escapando del norte porque ha matado tanto que ya no le queda resquicio y se ve obligado, digamos, como a refugiarse y a tener todo un periplo de aventuras en este mundo. Abercrombie es completamente impiedoso, es el escritor más impiedoso de épica fantástica que yo me haya cruzado en muchísimo tiempo. Así que Martin, que la boda roja es nada, es un punto de apertura. Los Teletubbies. Pasa nada ahí, amigo, Hay que no pasa hacerlo, nada, no. El otro personaje, que también va a ser el protagonista, es un torturador. O sea, un sanguinario y un torturador que se llama Glodka, sí, que trabaja para la Inquisición de la Unión. Y Glodka es deforme porque una vez lo agarraron los Gurgos, que son como los sarracenos en una guerra anterior, estuvo prisionero y lo torturaron hasta que le destrozaron el cuerpo. Renguea, su vida es una agonía, todo el tiempo el cuerpo le duele, le faltan todos los dientes de la cara, le faltan todos los dedos de los pies, cojea, rengo. Su vida es un ejercicio de dolor constante y se ha transformado en torturador a su vez. Y como conoce tan bien y tan íntimamente en el dolor, en la práctica que ha vivido, y por otro lado por convivir con el dolor, es el más excelso de los torturadores.
Entonces lo van a mandar a una misión que tiene que ver con la parte sarracena, y ahí se abren como dos posibilidades. Pero estos son los dos personajes de Abercrombie en esta primera trilogía. O sea, no hay nobleza, no hay héroes, no hay heroicidad en esta trama. Todos los personajes están impulsados por pasiones oscuras, pero al mismo tiempo también hay nobleza en sus actos. Son personajes que incluso Glotka, que es el torturador deforme, tiene virtudes. Y Logen, el sanguinario, quiere mejorar. Su propia naturaleza se lo impide, pero el deseo de ser otro está. Y en el medio compulsas de poder, de juegos, de entramados de poder, en el cual los velos van cayendo y vos nunca ves. Todos son marionetas, y él pone mucho el eje central en la gente de a pie, en la gente llana, en el trabajador, el siervo, y que sus condiciones no mejoran bajo ningún régimen. Siempre es la esclavitud, el padecimiento y la desigualdad social como principio básico en estas narrativas. Tiene esta primera trilogía y después saca 3 novelas independientes que están muy buenas, que se llama La mejor venganza, donde retoman personajes, él comienza a intercambiar personajes secundarios y te los va poniendo en estas. Los héroes, que es tal vez la mejor novela bélica que he tenido la oportunidad de leer, es una cosa de locos Los héroes, es el enfrentamiento final entre el sur y el norte, con grandes gestas de batalla muy bien escritas, y después tiene una que se llama Tierra Roja, que es una locura porque es un western, es capa y espada, pero transcurre en el Far West. O sea, la descripción no te dice el Far West, son las tierras lejanas, pero cuando vos ves la composición de la novela... Es un oeste. Es un oeste, y el eco, o sea, vos vas ahí y encontrás, tiene tintes de gauchesca. El final es muy similar al Martín Fierro, por ejemplo, donde retoma la figura de Longen, el sanguinario ya de viejo, con una misión final. Y en el medio de todos estos personajes... la creación, aparece el tren por primera vez, entonces aparece la figura del progreso, aparece un joven escritor que quiere contar las glorias de un mercenario que aparece por ahí. Entonces vos comenzás a ver, y eso es imperdonable, eso es el bueno, el malo y el feo. Comienza a ver ecos de los spaghetti western de Clint Eastwood, aparece por ahí, ¿viste? Y sin embargo es de capa y espada. Una gran novela, Tierra Roja, me encantó muchísimo a mí, y ahora estoy terminando que la segunda parte, que es la trilogía final, que se llama La Edad de la Locura, que son todos los personajes, o la continuación de los personajes de la primera trilogía de Glotta y de Logen el Sanguinario, 30 años después. Los eventos 30 años después, o sea, una nueva generación de personajes, pero con esta mirada... descarnada de Abercrombie sobre la naturaleza humana. Es completamente refrescante leer porque se lleva puesto todos los tropos del género, absolutamente todos. Justamente a eso iba, todos. ¿no? Y me quedaba con lo que vos decís, con la parte refrescante. Cuando uno piensa que el género está agotado, cuando uno piensa que los clichés no se pueden destruir, aparecen autores que están ahí, porque no es que estos autores escribieron ahora. Están ahí, y está bueno que existan lectores que los puedan poner, ¿no?, bajo una luz, y la gente pueda llegar a ellos, porque muchas veces nos pasa con estos géneros, con la ciencia ficción, con la literatura fantástica, que decimos, no sé qué leer, o todos escriben iguales, o no hay quien me interpele, y sí, existen. No hay Lo que pasa buscar. es que los grandes, a ver si me sale bien la palabra, conglomerados editoriales se te cruzan adelante y todo el tiempo te dicen qué es lo que tenés que leer, y te tapan, ¿no?, y te envician y no te dejan llegar a los libros que son para vos, ¿no? Entonces hay que tratar de correr, y por eso también es importante las redes, y es importante que investigues y que llegues a gente que genera contenido literario y que recomiendan y que son mediadores culturales, que cada uno no
encuentre su favorito y puedan llegar a las recomendaciones, ¿no? Y poder de a poco entre todos ir rompiendo, ¿no? Estos grandes conglomerados editoriales y de contenidos que siempre te dicen que todos leamos lo mismo, ¿no? Y que ellos te dicen qué es lo que tiene que ser y que cada uno puede ir armando, ¿no?, su camino entre todos. Completamente de acuerdo, ¿no? Y estos bichos, la verdad que, porque yo no podría leer a Abercrombie, porque no se edita en Argentina, no es de fácil acceso. Se consigue una trilogía juvenil de él, que no es la que más me interesa, se llama Mundo Medio. Algo de eso hay, pero después todo lo que es La Primera Ley y La Edad de la Locura no se consiguen, y pude leerlos en un Kindle. Así que estoy encantadísimo. El Kindle, una de las virtudes que tiene también es eso, es poder acceder a literatura que el circuito editorial sí, no te lo pone a mano. Es democratizarla también. Vos habías traído uno más. Sí, yo tenía este segundo que también se va a relacionar con un cuento que vos tenés ahí, así que te voy a dar después vamos a ese. Una puerta de entrada. Bueno, el libro que tengo acá es de un escritor argentino muy conocido, se llama Martín Coan, que es la novela Fuera de lugar. A mí este escritor me lo venían recomendando muchísimo. Lea Martín Coan, yo obviamente lo conozco. Tiene una locución hermosa con Lo Pérfido, donde le explica, lo pérfido no son 30.000 y desapareció la garra. Sí. Le pegó una viaba. Se recuerda muy felizmente ese episodio cada 24 de marzo. Sí, es maravilloso. Yo seguía de cerca su carrera, conozco sus novelas, aunque no las haya leído, y me acuerdo que en el momento donde dije, bueno, lo voy a leer, él recién había sacado esta novela, que vos lees la contratapa, no te dice absolutamente nada. Yo tengo que hacer un pequeño, mínimo spoiler que queda resuelto en la primera página, porque si no, no puedo explicar. No es spoiler, si es en la primera página. A mí me gustaría no hacerlo, porque en realidad produce más efecto. Ajá. Pero si no lo hago, no puedo explicar por qué lo traje. Claro. Entonces, lo primero que quiero decir es que es un libro de cuando hablamos, obviamente perturbador, pero ya iré a eso, pero primero en principal es una obra de arte, ¿no? Es delicioso, es exquisito, todas estas cosas que podemos hablar maravillosas, uh-huh, ¿no? Y todo lo que podamos decir de una cosa deliciosa, ¿no? Todas las cosas buenísimas que podemos decir de lo artístico. Imagínate todo lo que se te ocurra y esas metáforas que casi parecen culinarias, ¿no? Lo ponemos acá. Ahora, imagínate lo peor, lo más horroroso, uh-huh, lo innombrable, sí, lo inarrable, ajá, lo que no tiene que ser escrito, lo que no puede ser nombrado, lo que no puede ser mostrado, lo que no tiene que pasar acá. Júntalo. ¿Cómo haces para leerlo? Porque este libro trata sobre la pedofilia. Durísimo tema. Yo traje uno también, mira, después te digo el que traje yo también. Ahora, y empieza con una imagen que te destruye, porque aparte es una obra de arte y está tan bien escrita y es tan explícita y tan poética, uh-huh, y tan excelsa y tan dura y tan horrible y tan maravillosa y tan que te revuelve el estómago, pero a la vez es tan hermosa porque el tipo es un grande y es un artista de la literatura, pero es tan horrible. Entonces estás así todo el tiempo y eso te pasa cada puta página del libro. Entonces, a la vez vos tendrías que decir, no, bueno, yo este libro, porque soy un hombre de bien, no lo puedo seguir leyendo. Y a la vez no podés. Pero lo que pasa, viste, hay una cosa ahí que tiene que ver con la moralidad, ¿no? Poner de repente en... que tiene que ver un poco con el clima de época, ¿no? Parece que toda ficción es en realidad, o debería ser, una especie de declamación ética. Sí. Y la ficción es ficción, no es otra cosa.
¿no? Y sin embargo, muchas veces tenemos que parar a hacer estas distinciones. Ese libro que vos decías, acá yo traje La máquina de follar, de Charles Bukowski. Es una selección de cuentos de Bukowski. Acá tiene uno de los cuentos más perturbadores que he leído, se llama El malvado. El malvado es un viejo que abusa de una niña, jovencita, en un barrio pobre de los Estados Unidos. Es fuertísimo, me costó muchísimo leerlo. Sin embargo, esa experiencia, a través de la ficción, permite de alguna manera no cerrar los ojos frente al horror de lo que ocurre, ¿no? Casi de carácter diario. Entonces aparece ahí, ¿no? Hay Bukowski con esto, yo no sé, Martín, en ese. Bukowski muestra una fotografía. Es que esto es absolutamente Es eso. así. Cuando uno lee este libro, sabe que esto ocurre de esta forma. Del principio al final. Desde la víctima hasta todo lo que sigue hasta arriba, con toda su estructura, y sabe que es así. Lo que pasa que ahí vamos, ¿no? Todos sabemos o intuimos que esto ocurre de esta forma. El impacto es leerlo. Claro, Y confirmarlo. claro. Y después viene la culpa de disfrutar estéticamente Claro. de lo que estamos leyendo. Creo que ahí está la cuestión. Pero hay que me parece que hay que desandar un poquito eso, ¿no? Disfrutar de esa narrativa que tiene que ver más con la calidad con la que Conhan escribe, no implica bajo ningún punto de vista, digamos, avalar las descripciones que en el libro ocurren. Pero estamos tan atravesados es tan repulsiva la idea que parecería que uno es partícipe de un crimen al leerlo, ¿no? Hay que generar la distancia. Pero yo ahora te hago una pregunta. ¿Por qué no nos pasa en el cine? No nos pasa con el cine, pero yo ahora no. ¿Por qué no nos pasa con las películas de Lars von Trier? ¿Por qué todo el mundo decimos, me encanta la película de Lars von Trier, y todos te dicen, sí. Pero no hay pedofilia. No, pero hay cosas fuertes. Hay cosas fuertes, pero no es pedofilia. Pedofilia es el único, es el Pará, infierno, pero vos te acordás ¿viste? de la película esta. Ay, Dios, esta película con la escena del bebé. ¿Rasputin? No, Que tiene la una escena más del bebé fuerte. muerte. Una más fuerte. Ahora se me voy a acordar. Pero hace poquito vos me recomendaste, yo estaba en tu casa robándote libros, y me diste uno que me gustó mucho la tapa, se llama Cruz, de Nicolás Ferraro. Lo había escuchado. Ahí me acordé. ¿Cuál? Tirá, a ver. Un film serbio, ¿la conoces a la película? Sí, pero no la pude terminar de ver. Bueno, a ver. No la pude terminar. Todos dicen un film serbio y dicen, No. revolucionaria. No, qué sé yo esto, no lo otro. formo parte de ese. No la Bueno, pude terminar de ver. Más allá de que no la puedas terminar de ver, a lo que yo voy es que si el soporte es fílmico, Igual yo pongo en tela de juicio quien puede haber terminado de ver. no, es fuertísima, pero digo, lo que yo quiero decir es que hay como una... como que en cine está bien, como que te la dejan pasar. Puede ser. Y en la literatura capaz que no. Me parece que lo que pasa es que tiene que ver con prácticas diferentes. El cine es un poquito más comunitario. Entonces vos dialogás con otros, puede haber como una especie de consenso en el cual vos te apoyás con el otro, Claro. diciendo, esto es ficción, hay Pero, un pacto. Claro, es como que si yo leo esto, leo Sade, hago cosas que vos no ves. Eso quiere decir. Y dialogás con vos mismo. No podés hacer un pacto de establecimiento de ficción. Entonces te sentás a ver, o vas al cine a ver una película fuerte. Un film serbio se llama. Sí. ¿No? Te agarras y vos sabés que estás yendo al cine y que es una ficción. Cuando vos lees en soledad, vos también sabés que es una ficción, pero el diálogo es con vos. Entonces, no hay manera de bajar, no hay alejamiento de Es eso. porque no pueden estar adentro de mi cabeza. Claro. Y vos estás adentro del libro. El cine no permite eso todavía. ¿Viste? La literatura permite la inmersión adentro. Es una experiencia más física, si querés, que la del cine, que me parece que es un poquito más comunitaria, que permite cierto alejamiento, que es otra experiencia. La literatura es más... Llévatelo. Me voy a llevar fuera de lugar.
espero tener El valor. el valor como para poder encararlo. Yo te decía que me habías dado Cruz. Sí. Cruz es un novelón. Concuerdo. Zarpado, Nicolás Ferraro, vos lo conocés mejor, Sí. José. Me decías que tiene algunas novelitas más. Sí, esta es su segunda novela. Él publicó su primera novela, se llamaba Dogo. Y luego publicó esta que se llama Cruz. Esta es su segunda novela Es y para mí excelente. es la mejor. Está editado por Revolver Editorial. Es una editorial que publica acá y también publica en España. Y esta novela está siendo traducida también al inglés prontamente. Y se editó en México también. Y bueno, también está editada en España, así que le está yendo bastante bien a Nico. Está zarpada. Te voy a contar la historia de dos hermanos. Estos dos hermanos las madres los han abandonado y han crecido con un padre ligado al narcotráfico, al ejercicio de la violencia sistemática. Es una especie de sicario, matón, muy pesado, muy pero muy pesado, en Misiones. El padre cae en cana, y cuando el padre cae en cana, el padre debía una serie de trabajos, por lo cual los trabajos que el padre está deudando recaen sobre el hermano del protagonista. Viene el cartel, la mafia, para la cual el padre estaba trabajando, y dice: tu viejo nos debe 15 laburos, y le entregan un listado, 15, 3, 4, no importa. Tiene que hacer una serie de trabajos. Por supuesto, él nunca puede alejarse de esa circunstancia y de ese mundo. Y el hermano era muy buen jugador de fútbol y estaba a punto de probarse en primera cuando esto ocurre. O sea que la necesidad de hacerse cargo de los negocios y de los trabajos del padre le coartan la posibilidad de alejarse de ese mundo. El más chico, que va a ser el protagonista, le ocurre lo mismo tiempo después. Pasan unos años, crecen ambos, y el que cae en cana es el hermano, que debe trabajos. El que debe completar esos trabajos es el protagonista. Pero él, si bien sabía o intuía el mundo en el cual el padre y el hermano se movían, no los vislumbraba en su totalidad. Estamos hablando de prostitución infantil, falopa, cruces, asesinatos, un submundo plagado de violencia y de oscuridad en el cual el personaje se va a tener que ver inmerso con todos los réditos morales, porque él nunca había tenido que hacerse cargo de ese mundo, lo había mirado y criticado desde afuera, y hoy no puede escapar porque si no corre riesgo la vida de su sobrina, a la que él quiere mucho, que es una nenita, ¿no? La amenazan de carácter, ponen una bala, y él se va a ver obligado a lo largo de una serie de noches, creo que la novela transcurre en un periodo de 3 o 4 días, que también es un descenso a los infiernos. Y Nicolás Ferraro lo escribe maravillosamente, es trepidante. Por momentos me hizo acordar a cierto ritmo tarantinesco de acción vertiginosa, en el cual los personajes se van metiendo. Los personajes tienen una dimensión humana muy interesante, o sea, no parecen personajes de ficción maniqueo, sino que tienen como un trasfondo, una explicación, un posicionamiento. Es muy bueno escribiendo los diálogos también. Es muy visual también. Y transcurre todo en la frontera entre Paraguay y Misiones. Y es el tráfico que ocurre ahí. Libro fuertísimo, pero re bien escrito. Y súper recomendado. Sí, además yo se los recomiendo por ahí obviamente a lectores que les gusta el suspenso y la novela policial, pero también lo que sucede en mi experiencia es que yo me inicié leyendo policiales. Fue el primer género que yo leí. Y lo que me pasaba de un tiempo, ¿no?, hasta acá, era que yo sentía como que lo había leído todo, ¿no? Como que ninguna novela en género negro me sorprendía. Y viste, como que me aburría, como que no. Y aparte, viste que el género negro es como una serpiente que se enrosca y ya ha tomado en préstamo de varias cosas. Como que siempre se puede reinventar, ¿no? Sí, el género negro, tenés género negro de terror, género negro sobrenatural, género negro en formato futurista, tenés steampunk, o sea, ha mutado y ha generado otros géneros. Pero claro, viste, a mí ya era como que no me pasaba nada, ¿no? Y me acuerdo que cuando leí Cruz fue una cosa de decir, wow. No,
Zarpada novela. ¿Viste? Así Zarpada novela. que incluso se lo recomiendo a gente que esté pasando bloqueos lectores, decepciones. Sí, vayan a Cruz. Cualquier estado, porque te revitaliza. Así que es buenísimo. Tenías uno más. Bueno, tengo uno más que se llama Nada se opone a la noche. Es una novela de corte autobiográfico de Delphine de Vigan. Es una novela de una autora francesa, ella es francesa. Y es una historia que nos cuenta varias cosas. A ver cómo lo puedo ordenar. Delphine de Vigan es, como te cuento, es una escritora y a ella se le muere su mamá cuando comienza esta historia y ella se da cuenta que no puede seguir su vida si no comienza un poco a ordenar el relato, por un lado lo que es la historia de su mamá y por el otro lado lo que es la historia de su vida y de su familia con su mamá. Pero eso no va a ser tan fácil, porque historiar e historiarse y historiar a una familia nunca es fácil, porque mientras lo vas haciendo el proceso también te va cambiando, porque obviamente vas descubriendo cosas que no sabías, vas recordando cosas y lo que vas recordando te va cambiando, y esto de un poco habla la novela. Pero también, ¿de qué habla la novela? Habla de esta madre que se llama Lucille, y esta madre toda su vida luchó con el trastorno bipolar no tratado. Y esta novela... la cantidad de personas, ¿no?, que deben haber atravesado el trastorno bipolar es algo relativamente nuevo, claro, en términos de tratamiento, ¿no? Porque obviamente esta mujer pertenece a otra época, una época donde por ahí los tratamientos no estaban tan avanzados, donde diagnosticar no era tan fácil, y hablemos que trastornos bipolares hay muchos como personas, claro, ¿no? Y no todos tienen la misma graduación y la misma gravedad. Hay gente que se puede... y bueno, yo hablo de eso porque yo padezco trastorno bipolar, así que yo puedo hablar de esto con todo derecho. Hay gente que se puede, digamos, insertar en la vida con mucha facilidad, y gente que no. Pero lo que tiene este libro de Duro es la historia de esta mujer, porque se va a ir contando de manera sistemática cómo es la vida de una persona bipolar con cada uno de sus episodios, y cómo es llevar adelante una infancia, una adolescencia, una adultez, llevar adelante un matrimonio, llevar adelante la crianza de sus hijos, llevar adelante una madurez, ¿no? Primero desde su visión, desde la gente que la conoció, y después de su propia hija. O sea, son todas las perspectivas. Y realmente es un libro que te hiela la sangre, porque nos lleva a pensar todo el tiempo qué concepto tenemos nosotros de la salud mental. Porque nos alejamos ya tanto de cómo se trataba antes a los locos y cómo se los trata ahora, ¿no? Nos olvidamos de lo que dijo Foucault y todo. Vamos a lo más personal. ¿Cómo fuimos nosotros con el tío cercano de la familia? Sí. Porque todos tuvimos un tío. Sí. O tenemos. Sí. ¿No? Y todos vamos a tener un amigo o una amiga. Y este libro te lleva a pensar eso, a ser más empático, porque todos tuvimos, o el próximo podés ser vos. O tu hijo, porque hay muchas, a mí no me gusta decirles enfermedades porque son trastornos del ánimo. Hay muchos que se diagnostican tarde, la gran mayoría.
porque en realidad esto comienza en la adolescencia y se confunden con las hormonas, la edad del pavo y todo eso, ¿no? Y por eso no se diagnostican a tiempo y siempre se termina diagnosticando tarde. Hace falta más lectura y más educación. Entonces, por eso yo celebro que existan estas historias, porque logran la educación sobre el tema y el ser empático. Pero ahora, que yo sea bipolar no hace que leer una historia sobre una bipolar me pegue menos o que la logre comprender, porque obviamente mi trayecto no es el mismo que el que de esta mujer, es otro camino. Y es pesa muchas subjetividades ahí, ¿no? Sí, pero a mí me ha pasado que yo este libro lo recomendé como quien vende pan. Y se lo recomendé a todas personas que no padecen. Hay otras que tienen familiares, pero hay otras que no. Y todos quedamos atravesados por la historia, porque es la historia de esta familia, sin importar la característica de la salud mental, lo que genera un enganche con esta historia tremendo, porque por supuesto que el tema de la salud mental y la familia es algo, ¿no?, que se anuda y que te deja bastante enganchado. Pero hay otra cosa, que cuando existe, ¿no?, una cuestión de estas características, siempre existe una resiliencia paralela. Este es el mensaje que yo quiero dar a todas las personas que tengan algún trastorno de la personalidad o del ánimo. No hay resiliencia que no sea posible. Y siempre hay que pelear por la calidad de vida, que siempre es lo más importante. Por supuesto que siempre hay personas la cual el desgano y la desidia termina ganando, porque bueno, no todos son tan fuertes, ¿no? Pero esto es lo que tiene que quedar de la lectura de estos libros, que siempre las ganas tienen que ganarle a la desidia. A veces es posible y a veces no, porque a veces hay infiernos más grandes que un bosque, ¿no? Pero este libro a mí me dejó sin aliento. Perfecto. Vamos a mostrarlo. Dale, mostrémoslos. A ver. Ok. Entonces, nada se opone a la noche de... Delfín de Vigan. Delfín de Vigan. Gran intro. Yo traje, como para cerrar, ya nos despedimos, y también viene un poquito a colación, poco, nada más, Carlos Busquet haciendo Magnetizado. Busquet falleció hace poquito, falleció en pandemia, en un accidente muy absurdo que tuvo en su casa. Busquet había escrito Bajo este sol tremendo. Gran novela también. Y esta novela también. Gran. En esta, Busquet accede a una serie de entrevistas con Ricardo Melogno. Ricardo Melogno fue una especie de asesino serial que tuvo la Argentina en principios de la década del 80. Llegó a matar a varias personas y tuvo o sea, en el cuadro psiquiátrico puntual de Melogno se dijeron, vos hablabas de lo difícil que es de diagnosticar, ¿no? Yo acá estaba diciendo, ¿no? Fueron 4 asesinatos muy específicos, pero carentes de motivo. O sea, no había matado a 4 personas y no tenía... Los había matado de igual manera, había matado a taxistas. Subía a taxis y les disparaban la nuca, porque una voz se lo decía, ¿no? En el medio a él le dan personalidad anómala, trastorno esquizotípico de la personalidad, síndrome esquizofrénico sobre personalidad psicopática, trastorno de personalidad antisocial con núcleos esquizoides, cuadro delirante crónico, compatible con parafrenia o paranoia, psicópata esquizo, perverso, histérico, autista, estabilizado, preso. Es un poco lo que ponen sobre la contratapa del libro a la hora de explicar. Busquet accede y lo va a grabar, le va a hacer largas entrevistas, muy pero muy largas, donde por primera vez Ricardo Melogno se digna a hablar y a contar su propia experiencia. Melogno además tiene esta particularidad de que no lo dejan salir, nunca lo liberan, o sea, ya cumplió condena, tiene cumplida como 4
4 condenas continuadas, porque lo metieron en cana muy de pibito, era muy joven, es un hombre ya grande, y desgrana la historia. Pero lo interesante de esto es que Busquets se corre, no hay narrativa, es solo la voz de Ricardo, intentando explicar ese viaje infernal que fue los trastornos por los cuales, intentando explicar esa lógica, porque para él hay una lógica, es un entramado de circunstancias la que lo llevan ahí. Entonces Busquets lo hace maravillosamente, porque lo que hace es editar la voz de Ricardo, pero sin recortarla, simplemente borrando su propia figura, y nos vemos inmersos en una narrativa fascinante, porque pone de primera mano esta parte oscura que puede ser el acceso, digamos, a un cuadro psicopático puntual, sin medicación y sin tratamiento, ¿no? ¿Cómo ve esa persona el mundo? ¿Cómo justifica esa serie de asesinatos? ¿Qué hay de ritualístico en esto? Lo va a ir contando de manera maravillosa. Es un libro que te sentás y lo terminás de una sentada, y es una experiencia literaria muy fuerte y una experiencia humana también muy fuerte, porque no hay un monstruo detrás de esto. No, lo que es Ricardo es una persona confundida, es un otro que dialoga en otro plano, que decodifica en otro plano, y que por la falta de tratamiento se vio impulsado, compelido a cometer una serie de asesinatos ritualísticos muy puntuales. Así que es fascinante la historia. O sea, yo no tengo muy en claro, no me quiero poner condenatorio, está mal, por supuesto, matar, la experiencia es terrible y demás, y tampoco quiero salir a justificar los asesinatos por parte de Ricardo, más allá de que tenga un cuadro clínico puntual particular, ¿no? Y que el libro bien lo expresa. Pero sin embargo, como experiencia literaria es súper interesante. Yo nunca había leído esta estructura narrativa puntual por parte de Busquets, y es un personaje fascinante porque además es muy claro, habla muy bien, narra pero muy bien. Hay una cosa de desapego, de alejamiento, súper interesante en la voz de Bullock, ¿no? A mí lo que me llama la atención son varias cosas de ese libro. Primero, la gran maestría, la decisión y la humildad de Busquets de correrse, ¿no? Y darse cuenta que la voz de su personaje era mucho más interesante que lo que él tenga para decir como escritor, que es un gran escritor, ¿no? Pero la humildad de saber correrse y saber reconocer el material que tiene, ¿no? Que siempre va a ser mucho más precioso en este caso que lo que él tenga para dar como escritor. Eso en un primer momento. Segundo, como todo buen psicópata, porque además de poder tener cualquier cuadro esquizofrénico, hay un rasgo psicopático. La psicopatía en cierto punto tiene como un rasgo de frialdad, y a pesar de que tiene un discurso sumamente seductor y muy característico, tiene una cuestión fría que logra traspasar al lector. Sí, a través del discurso. Tal cual, hay una cosa, ¿no? Y no me refiero a frío de alejado o de no... Son hechos. Claro, es como una cosa, ¿no? Sí, como una cosa... Una práctica, hay una practicidad en la narrativa de él. Quirúrgica. Sí. ¿No? Sí. Es como que él te puede estar hablando de... sí, es una autopsia, hace una autopsia de su propia narrativa. Absolutamente, y todo es completamente... sí, a mí me suena así a desinfectado, ¿no? Sí. Quirúrgico, aséptico, Uh-huh. Y puede estar lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Y es increíble esto, que vos puedas sentir todas estas emociones de la transcripción de una conversación, ¿no? Porque estamos hablando de algo sociolingüístico, uh-huh, o lingüístico, que no tendría que tener emoción.
Hay algo parecido a lo de... a la experiencia me hizo acordar un poco, salvando todas las distancias, ¿no? Pero al beso de la mujer araña de Puig, que es una ficción que Puig recrea sin un narrador, donde los personajes hablan, sin un narrador en tercera. Esa experiencia algo está matizado acá, lo que pasa es que Puig lo hace artificialmente y Busquet no. Claro, es que a mí me parece que cuando las personas, las historias, los personajes o las voces son tan contundentes, traspasan cualquier tipo de plataforma. Y no es que uno lo lee condicionado y diciendo yo voy a buscar lo que no encuentro, no tiene que ver con eso. Yo creo que hay personas que traspasan los soportes. Uh-huh. Y esta persona es uno de esas personas. Bueno, nos ha quedado larguísimo el capítulo del día de la fecha. Espero que hayan tenido la paciencia de acompañarnos hasta el final. Como esto es podcast y por lo tanto es on demand, pueden pararlo, continuar después más adelante. Hay mucha gente que hace eso, yo lo sé. Yo también, yo consumo a veces. Está bueno. Sí. Se puede ver de a tramitos. Vuelvan nosotros, nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Gonza, por el espacio. Gracias a Group FM. Y tenemos que dar las redes, no nos podemos ir sin dar las redes. Por favor, da las redes. Vamos José. a empezar por atrás, ya que dijiste. Vamos a empezar con las redes de Group, que nos da este espacio tan cálido, nos contiene y nos arrulla. La web de Group, de esta radio que nos tiene aquí, es groupfm.com.ar. Ingresen, está lleno de contenidos. Y también la podés encontrar a este espacio multiplataforma como Group FM OK en todas las redes. Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube también. Y mi compañero, mi gran amigo Fede, tiene su Instagram como Fede Marcel y su perfil literario como De Jardines Ajenos. Por último, a mí me encuentran como Libros en el Fin del Mundo en YouTube y en Instagram. Ahora sí nos podemos ir. Ahora sí, nos retiramos. Ha sido un placer, José. Gonza, saludos a la audiencia. Nos encontramos el mes que viene. El mes que viene. Group FM. Encontranos en groupfm.com.ar y en nuestra app. Group FM, rítmicamente expansiva.